Estamos en el segundo domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Juan. Carísimos, no os extrañéis si os aborrece el mundo. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte, y todo el que odia a su hermano es homicida. Pues ya sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna su morada. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano en necesidad, le cerrare sus entrañas, ¿cómo puede residir en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de veras. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos esta parábola. Un hombre dispuso una gran cena y convidó a muchos, y envió a la hora de cenar a su siervo para decir a los convidados: venid, todo está dispuesto. Y empezaron todos a excusarse. El primero dijo: he comprado una granja y necesito ir a verla. Ruégote que me des por excusado. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dame, te ruego, por excusado. Otro dijo: acabo de casarme y así no puedo ir allá. Vuelto el criado, refirió todo esto a su amo. Irritado entonces el padre de familias dijo a su criado: sal luego a las plazas y barrios de la ciudad y tráeme acá a los pobres, lisiados, ciegos y cojos. Dijo el criado: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún sobra lugar. Respondióle el amo: sal a los caminos y cercados y haz que entren para que se llene mi casa, pues os aseguro que ninguno de los que fueron convidados habrá de probar mi cena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el segundo domingo después de Pentecostés. Esta semana pasada ha sido la fiesta del Corpus Christi, la fiesta del Santísimo Sacramento, este jueves pasado, y por eso también voy a hacer referencia a esta fiesta. Justamente el Evangelio de hoy nos habla de esta gran cena que organizó un hombre, un señor, y invitó a muchos, es decir, a todos los cristianos, se puede decir. Dios los invita a su cena. Esta cena puede considerarse la participación al cuerpo y la sangre de nuestro Señor en la Santa Misa, y esta cena está hecha para todos porque nuestro Señor quiere que todos participemos al sacrificio de la misa y al cuerpo de nuestro Señor. Vemos que de todos estos invitados, todos se excusan, dicen: yo no tengo tiempo porque tengo algo importante que hacer, y en realidad era cierto que tenían algo que hacer, porque lo que dicen aparentemente son razones suficientes, y por eso no van a esta cena. Entonces es muy impresionante que al final del Evangelio nuestro Señor dice: pues os aseguro que ninguno de los que fueron convidados ha de probar mi cena. Es signo de reprobación, de condenación, aquellas personas que no quieren participar a esta cena. Así que en nuestro tiempo siempre se hallan buenas excusas. La gente tiene esta propensión a siempre excusarse de esto y de aquello para hacer lo que desean, lo que ellos quieren, y faltar a misa, ¿verdad? Y nosotros sabemos por los preceptos de la Iglesia que la asistencia a la misa obliga bajo pecado grave.
Es decir, si uno falta a misa sin una razón suficiente, hace un pecado mortal. Si uno falta a misa el domingo. Y hoy ciertamente la vida moderna es muy agitada, pide toma mucho tiempo, ¿verdad? Pero no hay que perder el sentido de las proporciones de lo que es más importante y lo que es menos importante. Entonces, muchos tradicionalistas yo veo que tienen propensión a sacrificar la asistencia a la misa por alguna razón secundaria. Muy fácilmente se excusan de ir a misa por esto, por aquello, porque alguien me invitó a comer, porque tengo un compromiso. Acuérdense que aquí en el Evangelio los convidados tenían razones importantes para faltar a esta cena. Sin embargo, nuestro Señor dijo que esos convidados, ninguno ha de probar mi cena, pero ya se está refiriendo a la cena eterna, al cielo. Entonces, cuidado, o sea, no hay que excusarse fácilmente de nuestros deberes de cristianos por razones humanas. Nuestro Señor no pierde el sentido de lo que es más importante, y nuestros deberes de cristianos son los más importantes. Entonces, a veces por alguna conveniencia humana dejamos de hacer nuestro deber y omitimos nuestros deberes de cristianos. Hay que tener mucho cuidado, porque por un lado hoy la gente está mal formada y no conoce bien sus deberes de cristianos, pero también hay esta mentalidad de apatía, de dejadez, de no querer hacer esfuerzos en su vida cristiana, pensar que nuestras obligaciones como cristianos están en segundo lugar, y que el mundo nuestros deberes con el mundo son más importantes, porque hoy la gente del mundo se considera muy importante y consideran que lo que hacen siempre es muy importante, y las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, las cosas como dicen, del Padre, es después. O sea, es facultativo, es una cosa que si quieren lo pueden hacer, pero es falso, no. O sea, nuestros deberes de cristianos, no todos, pero muchos, obligan bajo pecado mortal. Entonces, las personas que tienen esa tendencia a minimizar su vida cristiana, pues están en peligro. Y la misa, pues es uno de los deberes principales, la asistencia a la misa dominical, a menos que haya un motivo grave. Pero hay que tener claro cuál es el motivo grave. Un motivo grave es un motivo muy importante, no es un motivo cualquiera, no es porque me siento cansado, tampoco, aunque hay personas que a veces están desveladas o algo, pero no es una razón de faltar a misa. Hay personas que tienen un ligero malestar de salud, pero tampoco es una razón de faltar a misa. Hay razones que pueden ser importantes, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que está enferma y que tiene que guardar cama, que no, entonces ahí ya es grave, ya es algo importante, ¿verdad? Pero no hay que perder de vista lo que es realmente importante de lo que no lo es, y no autoengañarse y persuadirse de que tal cosa es importante y no lo es. Así que cuando hay que hacer un esfuerzo para ir a misa, hay que hacerlo. Se necesita una imposibilidad, una razón muy grave, muy importante. Y eso es lo que, como ya en la mente de muchos, ya la asistencia a la misa, pues no es importante, no es una cuestión de si puedo, si tengo, o sea, no ven la importancia del precepto. Y pues vivimos en una época de relativismo moral, y hay que tener cuidado porque de alguna manera nos puede contagiar, y así hoy es la gente hoy ya está perdiendo la noción de las obligaciones, la noción de lo que es pecado, la noción de lo que es pecado grave.
la noción de los deberes y la jerarquía de los deberes, porque hay deberes más importantes que otros. Entonces hoy que unas personas vayan a divertirse el domingo, lo consideran una cosa importante. Las distracciones no son cosas importantes, son secundarias. Entonces hoy en la mentalidad del hombre moderno, muchas cosas de ese tipo son demasiado importantes, y no es cierto, no es así. En otros tiempos había personas que no tenían distracciones. El domingo lo único que tenían era su misa y después estaban en su casa, ciertamente entre familia, estaban contentos, estaban felices, pero no había esas distracciones que en otros tiempos eran consideradas un lujo, un verdadero lujo. Y hoy hay personas que si no hacen sus pequeñas distracciones, consideran que es algo muy grave, que no puede ser. Lo consideran un derecho estricto, aquello que no es un derecho estricto. El derecho estricto son cosas más fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que son más importantes para una persona que las distracciones. Pero hoy hay que tener cuidado con eso, porque eso se contagia. Como hoy la gente vive así, y hoy si la gente no tiene sus distracciones, considera que es algo muy grave, que no puede ser, que entonces no. Entonces como cristianos se supone que tenemos la fe, y la fe nos dice eso, que lo primero es el domingo es honrar a Dios, es el día del Señor, es el día en el cual estamos convidados a esta cena, que es la Santa Misa, convidados a recibir la Eucaristía, porque es lo que Dios nos quiere dar. Qué pena que hay, yo he visto muchos tradicionalistas que van siempre a misa y que no comulgan. Yo digo, está bien, una vez, 2 veces, pero que siempre sea así es inquietante. Entonces, ¿qué tipo de tradicionalistas? Se supone que nosotros estamos aquí porque estamos defendiendo la verdadera misa, la verdadera fe. Entonces se supone que tenemos estima de estas cosas y que las vamos a recibir siempre que podamos, con el debido atención, con el debido respeto, con la debida devoción, la debida preparación. Pero no es así. Entonces yo veo que muchos tradicionalistas son convicciones de papel, o sea, son personas que dicen que tienen que defienden la verdadera fe, la verdadera misa, pero en sus actos no se nota. Quiere decir que es simplemente una especie de hobby el ser tradicionalista, que se la pasan en internet horas para ver cosas novedosas, se puede decir chismes de la tradición, y pero cuando se trata de hacer sus deberes no lo hacen como debe ser, como la Iglesia lo dice, como está en el catecismo, está escrito, y entonces no se comportan como tales. Se supone que hoy en nuestra época el ideal más elevado, la causa más noble que puede haber, pues es la defensa de la tradición. Si vemos todo lo que hacen los hombres, todo lo que pasa en el mundo, ¿qué es lo mejor que yo pudiera hacer entre todo lo que hacen todos los hombres? Pues es ser fiel a la Iglesia Católica, a la verdadera tradición. Es lo mejor que puedo hacer, es la causa más noble, la cosa más que más se nos podía enriquecer, el ideal mejor. Bueno, se supone que cuando uno escoge un alto ideal, también tiene una vida que corresponde a ese ideal. Entonces, tengamos cuidado. Se supone que también nuestra vida debe corresponder a este ideal de vida cristiana más elevado. Pero sí, vemos que en los tradicionalistas hay también faltas de caridad, faltas de... y también incluso faltas en la doctrina, ¿verdad? Faltas en la doctrina como debe ser, ¿verdad? Pero también en la vida cotidiana se nota esa falta a veces
ese deseo de imponer su opinión. Pero nosotros no estamos aquí defendiendo la tradición para imponer nuestra opinión. Estamos tratando de imponer la opinión de la Iglesia, pero, por así decir, la doctrina de la Iglesia, la verdad de Dios. Entonces, eso es muy importante. No es mi opinión, no es mi personita que yo quiero imponer para que los otros me escuchen, que hagan lo que yo quiero, lo que yo quiero. Entonces hay personas que tienen esa mentalidad. Incluso yo he tenido casos de feligreses que, porque han leído un poco o que saben algunas cosas, quieren imponerse a los demás, o quieren incluso imponerse al sacerdote y decirle al sacerdote lo que tiene que hacer. Pues eso está muy mal. Ahí se ve que en realidad no hay un verdadero deseo de santidad. Es una especie de vanidad, eso de buscar la tradición por vanidad, no por convicción, no por amor a Dios, no por verdadera fe. Y estos tradicionalistas son los que crean más problemas, los que andan creando divisiones y chismes. Es muy común. O sea, ya con el tiempo que tiene la tradición, ya era hora que se hubiera discernido estos problemas. Pero yo veo que no. Entonces, tengamos la humildad de tomar la doctrina de la Iglesia como es, y también aceptar personas que Dios ha suscitado. Por ejemplo, yo pienso que Monseñor Lefebvre, Dios suscitó a Monseñor Lefebvre para mostrarnos el camino en nuestra época. Es un hombre de Dios, es un hombre de santidad, y entonces yo pienso que hay que referirse a él, simplemente. No es porque yo me considere más importante o porque quiera ser más importante que los demás, sino porque Dios nos muestra el camino, por su providencia, a veces nos muestra, y este hombre, Monseñor Lefebvre, yo pienso que era un hombre inspirado por Dios. Entonces hay que seguir sus directivas generales, sus enseñanzas. Era un obispo, era un hombre de iglesia, no era un laico autoproclamado, que se autoproclaman doctores de la iglesia. Yo veo muchos sitios en el internet que hay laicos que hablan como si fueran doctores de la iglesia, bueno, pero no tienen ni la gracia de Estado como pastores, ni la misión de Dios para enseñar ni para dirigir a las almas. Esa es una gracia que se recibe por el sacerdocio, el episcopado y la fidelidad a la fe. Yo pienso que Monseñor Lefebvre sí tenía esa vocación, aunque yo no estoy afirmando que él fuera absolutamente infalible. Puede ser en algunos detalles, pero cuestión de detalle, no cuestión general. Así que en las grandes líneas sí hay que tener cuenta de lo que él nos enseñó, lo que él nos dijo, y vemos que aquellos que han seguido su línea son los que han perseverado generalmente. Hoy en la Fraternidad San Pío X, que se pretenden hijos de Monseñor Lefebvre, pues ya no están siguiendo su línea, sus consejos, lo que él nos dejó dicho respecto a Roma, respecto a la distancia que debemos tener respecto a Roma. No se trata de un cisma, sino simplemente de tener precaución hasta que Roma no se convierta. Entonces, puesto que ya no se respeta esa línea de Monseñor Lefebvre, pues hay una decadencia, sí, una decadencia en la cuestión de la tradición. Y debemos ver que realmente están los escritos de Monseñor Lefebvre, que él dice lo que pensaba, pero ya en la misma fraternidad ya se están cortando esos pedazos en sus textos o en lo que él dijo. Hay sermones de él que ya no quieren que se difundan, que ya no se sepa, o conferencias que él hizo en las cuales explicaba la actitud que había que tener hoy. Pues ya se está en la fraternidad, esas palabras de Monseñor Lefebvre ya se están como prohibidas, las esconden, no se deja que se difundan. Entonces, ¿cuál es la fidelidad que ellos pretenden tener con Monseñor Lefebvre? Es una ilusión.
Y por eso debemos tener siempre cuidado, porque nuestra religión no es solo un aspecto. ¿Por qué nuestro Señor condenaba a los fariseos, los judíos de su tiempo? Porque solo querían tomar un aspecto de la religión de Dios, o por ejemplo el aspecto exterior, y olvidaban la caridad, olvidaban el verdadero sentido de las palabras de Dios. Entonces esa mentalidad puede pasar, puede volverse a repetir si no ponemos cuidado. Los fariseos y toda esa gente eran los descendientes de los hermanos macabeos. Los hermanos macabeos se levantaron porque en aquel tiempo los paganos querían imponer el paganismo en Israel, y entonces los buenos judíos se levantaron para defender el verdadero Dios, el Dios de los 10 mandamientos, el Dios de Moisés, el Dios que les pedía ser buenos. Entonces estos macabeos hicieron una obra muy buena de defender la verdadera religión en ese tiempo, y pelear por conservar la tradición de la época. Entonces se puede decir que en nuestra época estamos en algo parecido, porque hoy el paganismo ha invadido la iglesia, ha invadido el mundo. Entonces hay personas que por aquí y por allá reaccionan, quieren hacer algo. Está bien, excelente, ¿verdad? Pero cuidado, porque eso con el tiempo puede también terminar mal, ¿verdad? Y volverse una especie de fariseísmo. Así terminó en cierta medida, no vamos a exagerar, pero en cierta medida se deformó lo que hicieron los hermanos macabeos, se deformó y terminó en el fariseísmo, que es algo que nuestro Señor realmente condenaba. Así que tengamos cuidado. La tradición no es algo puramente exterior, de personas que van a misa el domingo muy bien vestidas para exhibirse, para mostrarse, que los saluden, que los traten bien. Yo he visto mucho de eso en la fraternidad. Una especie de respeto humano, quieren ser considerados, pero ya en su vida privada a veces tienen doble vida. Y bueno, eso es un problema humano, es un problema de costumbres, pero realmente lo más importante en la cuestión de la tradición, pues es defender la doctrina de siempre, defender la misa de siempre, defender la tradición, claro está, es lo más importante, pero también todo eso puede contar, ¿verdad? Cuando una persona, como dice aquí la epístola, si alguien no tiene la caridad, pues ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve ser tener el nombre de cristiano y de tradicionalista, si en su vida no se comportan? Yo conocí tradicionalistas que robaban, que mentían, sin ninguna vergüenza, y después querían ser considerados como personas honorables, y no lo eran. Así que, pues sí, estamos en una época en que hemos visto de todo. O sea, realmente cada día las noticias nos dan cosas de lo que pasa en el mundo, cosas de lo más horrible, de lo más impresionante. Los males se multiplican en todos lados, no solo en el mundo, sino también dentro de la iglesia, dentro de la tradición. Así que estamos obligados de tener más cuidado y de vivir un cristianismo auténtico. De eso se trata. No estamos aquí para exhibir nuestras personas, para imponer nuestra opinión, una especie de exhibicionismo tradicionalista, y eso ha causado tanta división y tantos problemas. Esos tradicionalistas que exigen al sacerdote que haga esto, que haga aquello, y no ayudan, no dan limosna, no colaboran, no apoyan al sacerdote, y cuando el sacerdote habla de ayuda, lo consideran interesado, consideran que pues está detrás del dinero, y no es cierto. El sacerdote necesita, de eso vive. El sacerdote vive del altar, vive del apoyo de los fieles.
Se supone que los fieles deben ayudar al sacerdote. Dios ha hecho esto de una manera que esa caridad mutua, ¿verdad?, del sacerdote da a los fieles las riquezas espirituales, los sacramentos, pero los fieles también deben ayudar al sacerdote, de manera que tanto el sacerdote como los fieles dependen mutuamente. Si solo uno da, sería injusto. Si los dos, si solo uno aparte da, pues sería injusto. Así que es normal que todos de alguna manera colaboren. Entonces hay personas que nunca ayudan, que son muy mezquinos en su ayuda económica, y ciertamente hoy, pues no en todos los casos, pero hay sacerdotes que viven necesidad, pero no se dan cuenta, no reflexionan. Es un problema de los países hispanos. Los fieles no comprenden las necesidades económicas del sacerdote. En los países anglosajones o los países nórdicos tienen eso, que ayudan mucho, que entienden las necesidades del sacerdote y lo ayudan económicamente e incluso materialmente, o sea, dan sus dos brazos para ayudar en labores incluso domésticas. En los países hispanos no se nota esa conciencia de los fieles de las necesidades del sacerdote. Eso es una pena. Y hay personas que son muy exigentes con el sacerdote, son justamente aquellos que ayudan menos, aquellos que hacen menos y que se portan mal. Son aquellos que son como unos pequeños tiranos y quieren decirle al sacerdote lo que debe hacer. Cuando no tienen la gracia de Estado para eso, no están ahí para eso. Dios no los puso los fieles para dirigir a los sacerdotes. Entonces, bueno, es el mundo al revés, ¿verdad? Como todo es hoy al revés, lo que vemos que pasa en el mundo, en la sociedad, todo está al revés. Las nuevas leyes, hoy las nuevas leyes están al revés. Se promueve el pecado, los que se portan bien son malos, los que se portan mal son buenos, los que hacen el mal tienen derechos, los que hacen el bien no tienen derechos, todo es así. Pero debemos mantener nuestra cabeza en su lugar, porque esa locura que vivimos hoy del mundo, pues que no nos contagie, que a nosotros de alguna manera esa mentalidad nosotros podemos beberla en este mundo. Estamos contaminados de todo lo que hay en el mundo. De alguna manera nosotros también estamos afectados. Esa mentalidad liberal, esa mentalidad de compromiso, de deseo del placer por el placer, la minimización de los deberes, las obligaciones. Ya no hay obligaciones, cada quien hace lo que quiere, lo que le gusta, y también pues nosotros nos podemos contagiar de esa mentalidad de alguna manera. No pretendamos ser puros y blancos como la Inmaculada Concepción. No somos la Inmaculada Concepción. Así que a aquellos tradicionalistas que nunca se cuestionan, que nunca dicen, bueno, a lo mejor me equivoqué en esto, a lo mejor esto que dije no debería ser dicho de esa manera. Entonces nunca se cuestiona y hablan de una manera tan autoritaria, tan seguros de sí, tan absoluta, que es una pena ver eso. Entonces eso no atrae las bendiciones de Dios. Claro está, Dios no ama ese tipo de actitudes, no las aprueba, no las autoriza. Por eso en el Evangelio nuestro Señor dice, tráeme aquí, ve a la ciudad y busca a los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos, porque aquellos que yo llamé no quisieron venir. Aquellas personas que se consideran bien, no necesitan a Dios, consideran que en el mundo ellas son felices, que tienen ya todo lo que es necesario, que ir a misa pues es una cosa para personas sentimentales, para personas que nada más no saben lo que es importante, no saben lo que está bien, y entonces les desprecian, ¿verdad?, a las personas que dicen su rosario,
a las personas que van a misa, a las personas que rezan o que rezan mucho, se escandalizan de ver una persona que reza mucho y casi levantan el grito al cielo diciendo cómo es posible que haya personas así. Es un escándalo farisaico ese de escandalizarse cuando una persona se porta bien. Y a veces también esas personas, cuando ven que alguien, un cristiano, puede ser que tenga defectos, una persona que es piadosa, que es buena, que hace bien sus obligaciones, puede ser que tenga sus defectos. Entonces los malos cristianos, cuando ven una persona así, dicen: mira, así son los católicos, así son los cristianos, mira cómo son. Y es el buen pretexto para que ellos se desliguen de sus obligaciones más importantes y que tienen defectos mucho peores, y así, de esa manera se pueden excusar y autojustificar. Entonces, ese escándalo que tiene a las personas que no practican, que no van a misa, que no se comportan mal, cuando ven que algún cristiano, puede ser que hay cristianos católicos que tienen defectos, que tienen problemas. Entonces esa es la buena razón para decir: bueno, pues yo no quiero andar con esa gente como que si fuera lo peor. No. O sea, ¿quién puede decir que no tiene defectos? ¿Quién puede decir que es perfecto? Así que la Iglesia católica es un gran hospital. Dios hizo un gran hospital para curar a los enfermos, para curar a los que andan con problemas. Un hospital es algo bueno, porque está ahí para ayudar a los enfermos, pero no porque hay enfermos en el hospital es algo malo. No, esa es la razón que la cual se quieren justificar las personas de mala vida. Entonces, ciertamente en la iglesia siempre habrá problemas, siempre habrá personas enfermas, porque Jesús dijo: ir y buscar a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Pero ellos por lo menos van a misa, ellos por lo menos hacen algún esfuerzo. No son perfectos, pero hacen un esfuerzo. Entonces la santidad de la iglesia no son los defectos de los cristianos, es la santidad que recibimos en la misa, en los sacramentos. Esa es la santidad de la iglesia. No nos fijemos tanto en las personas, porque las personas, a veces hay blanco y hay negro, o sea, hay cosas buenas, cosas malas. Lo que hay de santo en la iglesia es de la iglesia. Lo que no es santo no es de la iglesia. Las enfermedades que hay en el hospital, pues no son del hospital. El hospital está ahí para curar las enfermedades. Pero sí es cierto que en el hospital hay enfermos con enfermedades. Entonces, pero esos enfermos por lo menos tienen la humildad de ir al hospital para curarse. Por lo menos tienen la humildad de reconocer que son enfermos. Ya es algo positivo. Y ya han comenzado ese proceso de purificación, de curación al entrar al hospital. Pero aquellos que no entran al hospital, pues ni siquiera pueden comenzar a curarse. Y ahí está el problema. Así que nadie delante de Dios puede justificarse, ¿verdad? Así que todos somos enfermos y todos necesitamos de la iglesia, necesitamos de los sacramentos, necesitamos de la misa, necesitamos de la comunión para curarnos. Pero no pretender que no tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas? Hoy hay esa tendencia, muchas personas que se confiesan y dicen que no tienen pecados, no encuentran sus pecados y no dan pecados, dicen que no tienen. Es falso, se están autoengañando. Hay santos que se confesaban todos los días, tenían algo que decir, porque si yo me confieso y no digo ningún pecado, pues estoy haciendo una confesión sacrílega. Si yo me confieso y no digo ningún pecado, estoy confesándome mal, porque esa confesión, esa absolución que me da el sacerdote me la da en vano, porque no tengo pecados. Entonces esa confesión está mal, estoy haciendo dar una absolución sobre algo que no hay pecados. Entonces no es cierto. Había santos que se confesaban todos los días. Y la Biblia dice, hasta el más santo peca 7 veces al día. 7 veces al día quiere decir muchas veces.
Los pecados no son solo las cuestiones deliberadas o pecados así muy conscientes, no, a veces son negligencias, olvidos por negligencia, porque hay olvidos que son hechos por negligencia, que hay personas que se acuerdan muy bien de aquello que les gusta y no se les olvida, pero cuando son sus deberes, curiosamente se les olvida. Eso se llama olvido por negligencia y es pecado. Es que se me olvidó, padre, no lo quise hacer, yo no tenía. Sí, pero si hubieras puesto atención, no se te hubiera olvidado. Entonces es pecado. La lentitud. Hay cosas que yo podía hacer mejor o más rápido y no las hago bien o más rápido por negligencia. Eso es pecado. La lentitud, las omisiones. ¿Y cuántos pecados de omisión? ¿Cuántos talentos Dios me dio? ¿Cuántos talentos utilizo yo para servir a Dios? Yo uso el 80% y está bien, porque es el 80%, es mucho. No, Dios me pide el 100%. De todos los bienes que Dios me dio, unos solo los utilizo para mi placer, mi gusto, pero no los utilizo para la gloria de Dios, todo lo que tengo. O nada más pienso en mí, nunca ayudo a los demás. No ayudo a la iglesia. Es que es suficiente con que de eso, ¿no? Es que aquel que tiene más debe ayudar más. Es lo que Dios dijo. Aquel que se le dio más, se le pedirá más. Quiere decir que aquel que tiene más debe ayudar más. Entonces hay personas que tienen todos los medios para ayudar y no ayudan, ¿verdad? La iglesia en otros tiempos tenía obras muy importantes. La iglesia era rica, la iglesia tenía mucho dinero, pero ese dinero que se usaba en hospitales, que el gobierno masónico se los quitó a la iglesia, se los quitó. Antes los hospitales eran cuidados por religiosas que cuidaban a los enfermos con caridad, no por una paga, no con egoísmo, con caridad, ayudaban a los enfermos. La iglesia usaba ese dinero para tener escuelas, para orfelinatos, para ayudar a los pobres. Entonces ese dinero ha usado para el bien. Sí, pero es que la iglesia es rica. No, es que la iglesia era rica para el bien del pueblo. Para el culto, sí, porque el culto es normal, para gloria de Dios, y Dios está antes que los hombres. Así que Dios primer servido. Así que, sí, que las iglesias son muy bonitas, son ricas, claro que está, porque son para Dios, Dios primer servido. Es Dios más importante que los hombres. Que quede claro ese escándalo estilo Judas. ¿Por qué te pone la Magdalena, pone el perfume tan caro en los pies de Jesús? ¡Qué desperdicio! Eso se lo podían dar a los pobres. Es el argumento de Judas y mucha gente usa este argumento hoy. ¿Y Jesús qué le respondió? Le dijo, sí, está bien, déjala que haga eso. A los pobres siempre los tendréis, a mí no me tendréis siempre. Así que primero Dios, es justo, porque Dios nos dio todo. Dios nos dio el cielo, Dios nos dio la tierra, nos dio el mar, nos dio las plantas, todo lo que tenemos Dios nos lo dio. Así que es normal que nosotros nos esmeremos en el culto de Dios. Es una manera de reconocimiento. De todos modos estamos dándole a Dios lo que Él nos dio. Lo que Él nos dio, pues lo estamos regresando a Dios. Es normal, es justo. Y no le damos todo, porque todo es una parte de lo que Dios nos dio. Lo demás lo utilizamos en nuestro sustento, en nuestras necesidades. Bueno, ni siquiera le damos todo como hubiera sido justo, porque Dios nos dio todo. Entonces, esa mentalidad impía del mundo de hoy hay que tener cuidado. Entonces, personas que no ayudan al sacerdote porque a lo mejor sí tienen, porque a lo mejor parece ser. Entonces, están mal. El precepto de ayudar a la iglesia no es facultativo, no es una caridad al sacerdote, es falso, no es un acto de caridad, es un acto de justicia, es una obligación. No, como hay personas, cuando yo doy una limosna a un pobre, es un acto de caridad.
Cuando yo ayudo a la iglesia es un acto de justicia, porque estoy obligado delante de Dios a ayudar a la iglesia. Es un precepto de la iglesia. Y hay mucha gente dice, ay, padre, le voy a ayudar, como si diciendo, ay, le estoy haciendo un favor. No, no estás haciendo un favor, es una obligación. Ciertamente hay personas que no pueden, pero hay personas que pueden más y muchos se excusan. Yo he constatado a veces las que no pueden son las que ayudan más. Las que no pueden son las que ayudan más. Qué pena, ¿no? Ver eso. Y hay que recordarlo que en México, cuando hubo la guerra de los cristeros, que esa gente que daba su vida por salvar el culto, la religión en nuestro país, pues ¿quién la ayudaba? No fueron las gentes ricas, era esa reacción vino más bien de la gente pobre, de la gente del pueblo, la gente sin medios. Y como podían, conseguían las armas para pelear por defender la verdadera religión. Pero en México se ha hecho una especie de burguesía que es muy apegada al dinero. Las personas ricas no ayudan. Entonces, la guerra de los cristeros por poco tiene victoria, pero no fue gracias a las clases ricas. Por eso nuestro Señor dice, cuidado las riquezas, porque son muy pocos los que se salvan. ¿Por qué? Porque las riquezas atraen el afecto de las personas a ellas y ya después no piensan en otra cosa. O sea, es lo que más les interesa, nada más. Y pensemos en la Eucaristía, que es la verdadera riqueza, ¿verdad? La verdadera riqueza es tener a Dios en nuestra alma. No hay riqueza más grande. Por eso las otras cosas que están en el mundo, sí las necesitamos, hay que usarlas con orden, ciertamente hay que cuidar las cosas como siempre, porque si no tenemos cuidado tampoco vamos a poder vivir, claro está. Pero dentro de nuestro corazón siempre debe permanecer en primer lugar nuestro amor a Dios, nuestra vida cristiana y sobre todo ese gran regalo que Dios nos hace cada vez que comulgamos. Es el mayor regalo que nadie nos podría hacer. Dios mismo en persona viene a nuestro corazón. Es ese gran regalo que Dios ha hecho al mundo de la Eucaristía. Entonces, que yo soy pobre, que yo soy rico, que yo tengo un bonito coche, que tengo un feo coche, lo que fuera, para mí lo más importante es recibir a Jesús en la Eucaristía el domingo. Es que yo no puedo ir a misa porque tengo un compromiso, entonces no puedo. Eso es egoísmo, eso es desprecio de lo más importante. Por eso este señor dijo, pues aseguro que ninguno de los que fueron convidados ha de probar mi cena. Me desprecian el presente más grande que yo puedo hacer, de dar mi cuerpo y mi sangre en alimento. Pues entonces no probarán mi cena, y no la probarán en la eternidad también, porque la cena es el comienzo de la eternidad, la Eucaristía es el comienzo de la eternidad, ya estamos participando al cielo. ¿Qué es el cielo? Estar con Dios, ver a Dios. ¿Qué es la Eucaristía? Recibir a Dios, estar con Dios. Es el comienzo del cielo, comulgar. Entonces, las personas que no les parece importante la comunión, pues no merecen el cielo tampoco. Por eso es muy importante inculcar a los niños el respeto cuando comulgan, rezar, después de comulgar, la actitud que deben de tener, ponerse a rezar, dar gracias, pedir gracias, agradecer, ser agradecidos. Si no somos agradecidos no podemos aprovechar las gracias de Dios. Y de hecho cuando una persona no da gracias, Dios ya no lo ayuda o ya no le da sus ayudas, sus gracias, porque esa persona no sabe dar gracias. Así que cuando nos decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no hace esto? Es que tienes la costumbre de dar gracias a lo que Dios te da. Entonces por eso Dios da las cosas con parsimonia.
para que sepamos estimarlas, para que sepamos. Por eso Él pide que recemos, para que en la oración esa nos da una actitud de humildad, de dependencia, y eso es bueno para nosotros. Por eso Dios no nos acuerda, no nos da todo, nos hace esperar. No es porque no quiera dárnoslo, no es porque no pueda dárnoslo, pero Él quiere que tengamos esa actitud interior que Él espera. Y si nosotros no la cambiamos, pues no cambiará Dios en su actitud. Así seguirán las cosas. Entonces tengamos cuidado en saber humillarnos delante de Dios, tomar la dimensión de nuestros seres creados. Aceptemos, somos seres creados, no nos podemos comparar a Dios. Dios no es nuestro servidor. Dios es infinitamente más grande que nosotros. Nosotros no solo, nosotros somos los siervos de Dios, fuimos creados por Dios. El hombre moderno se ha independizado, ya no necesita de Dios, pero a semejanza del hombre moderno, el cristiano moderno piensa que Dios está al servicio de él, que Dios debe hacer lo que el hombre quiere, y no es siervo, Él es el jefe. O sea, Dios es servidor de los cristianos modernos, así son. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Entonces, cuidado, tengamos sentido de nuestra dimensión, ¿verdad? Cuando una hormiga se acerca de un elefante, pues tiene cuidado, ¿no? Tiene cuidado, porque es un elefante. O sea, ¿qué somos nosotros respecto a Dios? Nada. Así que esas personas arrogantes que se ponen a hacer reproches a Dios, que se ponen a decir que Dios esto, que Dios aquello, andan muy mal, están en peligro. Así que es la actitud de Satanás, que se rebeló contra Dios, porque Dios enriqueció mucho a Satanás. Dios hizo a Luzbel, era un santo, el ángel más bello de todos, muy inteligente, muy poderoso, pero se ensoberbeció de lo que Dios le dio. Y cuidado, o sea, aunque fuera el ángel más inteligente, ahora está en el infierno por la eternidad. Así que no hay que enfrentarse a Dios, es una locura. Y aquellos hombres que adoran a Satanás, que hoy hacen brujería, magia, todo eso, están poniéndose contra Dios. Cuidado, porque las que lleva la de perder son ellos, no Dios. Dios es infinitamente poderoso, así que no hay que jugar con Dios. No hay que ofender a Dios, cuidado, es muy peligroso. Entonces es una locura, no solo es una locura realmente aquellas personas que están contra Dios. Y cada vez que hacemos un pecado estamos contra Dios. Cada vez, aunque sea un pecado venial, estamos contra Dios. Cuidado, esos pecados se pagan, se pagan muy pesadamente. El purgatorio no podemos imaginar lo que es. Así que no sé si era San Alfonso, sí me parece que era San Alfonso o Santo Tomás, que decía que el sufrimiento más pequeño del infierno, el sufrimiento más pequeño del purgatorio es mucho más grave que el más grande de los sufrimientos en esta vida. Así que cuidado, o sea, tengamos cuidado en ser buenos hijos, buenos servidores de Dios y acceder a la Eucaristía, a la Eucaristía con amor, con devoción, con piedad, con humildad. Pidamos esa actitud a la Santísima Virgen, que después de que nuestro Señor regresó al cielo, la Virgen comulgaba todos los días con los apóstoles. Los apóstoles decían la misa, la Virgen comulgaba siempre que podía. Ella no dejaba ninguna comunión. Es que solo el domingo obliga a la misa. Solo el domingo obliga a la misa. Sí, el domingo sí obliga a la misa. Entonces en semana nunca voy a misa. Entonces no, la Virgen María no despreciaba eso. La Eucaristía todos los días comulgaba, siempre que podía. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.